Muy buenos días, tardes, noches, según sea el horario en que esté usted viendo este video. En esta oportunidad quiero hablar brevemente de un personaje muy concreto de la vida local de Lagos de Moreno, del actual Lagos de Moreno, Jalisco, el padre José Ana Gómez Portugal, y más específicamente de los proyectos que desarrolló en las últimas décadas de su vida para la parroquia principal de la que entonces era, mejor dicho, la villa de Santa María de los Lagos, entre 1789 y 1815. Quienes habitan en esta ciudad y que hayan entrado en la iglesia del Rosario, posiblemente hayan visto esta placa adosada a uno de los muros. Como pueden leer en el texto, se trata de una manera de recordar el fallecimiento precisamente del padre Gómez Portugal en 1815 y lo conmemora como un bienhechor insigne de esta parroquia. Pues bien, ese es ya un buen motivo por el cual vale la pena volver sobre la figura del padre José Ana Gómez Portugal, porque era raro en el siglo XVIII y en el siglo XIX, en la primera mitad sobre todo, era raro todavía que hubiera una memoria individual de una persona cuando fallecía. Todavía no existían los cementerios como los conocemos hoy, en donde ya podemos encontrar tumbas individuales con epitafios, con monumentos, a propósito de cada individuo. Eso en realidad estuvo muchísimo tiempo reservado solo a unas cuantas élites. Por ejemplo, los papas en Roma podían tener un sepulcro magnífico, los monarcas, los altos funcionarios de la monarquía hispánica, pero no era el caso de todo el mundo, ni siquiera de todos los eclesiásticos, como era el padre Gómez Portugal. Por ello mismo, también es una oportunidad para pensar los motivos que pueden hacernos querer recordar a alguien cuando fallece. Y esto es algo que es histórico, es decir, que ha cambiado de manera bastante radical con el paso del tiempo. En este caso bien concreto, los motivos para recordarlo, pues me parece eran esos proyectos que desarrolló en las últimas décadas de su vida y que tienen que ver uno con reliquias e indulgencias, otro con el clero y uno más con una cofradía, una de las varias cofradías que existían en la parroquia principal de esta ciudad. Estos proyectos además nos permiten hablar de un tema relacionado con el catolicismo del siglo XVIII, la idea de un catolicismo ilustrado. Es muy común que a personajes que han desarrollado proyectos como los que tuvo para Lagos el padre Gómez Portugal se les asocie con esta categoría que habría conciliado la tradición católica con el principal movimiento cultural del momento, al menos en Europa, la Ilustración. Vamos a ver qué tanto es así en este caso. Comienzo sin más, entro en materia hablando de las reliquias y las indulgencias. Tal vez el proyecto más célebre del padre Gómez Portugal fue hacer traer a Lagos desde Roma un gran relicario de un cuerpo santo, como se decía en la época, un mártir de Catacumba, el de San Hermión Mártir, y también este calendario, esta especie de almanaque con reliquias de formato mucho más pequeño, evidentemente, una para cada día del año. Además, habría mandado traer, a través, por cierto, de otro sacerdote, el jesuita exiliado, el ex jesuita exiliado, el padre Pedro José Márquez, un pañuelo tocado al original del pañuelo de la Verónica, que también se conserva en Roma. Pues bien, él donó todas estas reliquias a la parroquia. Aquí vemos un fragmento del acta de donación que se conserva en el archivo parroquial. Todo esto nos habla, pues, de su apego, ante todo, a la tradición católica y a Roma. Además, el acta de donación es muy clara también la preocupación por la decencia del culto, por el hecho de que los fieles no estén en contacto directo, por ejemplo, con el relicario de San Hermías Mártir. Hay una preocupación por el que el culto sea de plena conformidad con las reglas de la época, con la normativa, incluso cuando se trata de dejó unos instrumentos musicales para la celebración en honor de San Hermión, pero dejó reglas bastante claras al respecto de su uso. Y asimismo, bueno, hay que recordar que estas reliquias, pues si bien los santos podían ser ejemplos de vida, podían ser abogados, intercesores por las personas de manera particular. Aquí se trataba sobre todo de que fueran intercesores públicos, es decir,
se esperaba de esas reliquias pues que hicieran milagros, ¿no? Que protegieran al pueblo, en este caso el conjunto de los habitantes de la Villa de Lagos, de los peligros naturales que les acechaban constantemente, como podían ser las epidemias o las variaciones climáticas. Además, el padre Gómez Portugal, como vemos en en la portada de este documento, también procuró afiliar a la parroquia de Lagos, que estaba recién en fase de terminar su construcción, con la archibasílica de San Juan de Letrán, la primera, por excelencia, digamos, por tradición, la que es considerada la primera de las iglesias del mundo católico, y que justamente tenía para sí un tesoro importante de indulgencias, como se decía en la época. Indulgencias, pues son perdones de la estancia de las personas en el purgatorio por ciertos lapsos de tiempo que los papas distribuían asociados a ciertas prácticas religiosas, como podía ser la visita de algún altar en particular, eh, evidentemente es asistencia a la misa y otras prácticas religiosas. No voy a entrar tanto en los detalles. Lo que me interesa decir es que esa afiliación, esa búsqueda de reliquias en Roma, pues ante todo es una gran inversión del padre Gómez Portugal, que se estimaba destinada a servir a la población, pero evidentemente servirla no para razones materiales, sino para su salvación eterna, para que tuvieran, en todo caso, más a la mano este tipo de intercesión, este tipo de facilidades para las preocupaciones que iban más allá de lo terrenal en la época. En segundo lugar, un proyecto menos conocido y que no tuvo tanto éxito fue su intento de fundar un oratorio de San Felipe Neri entre 1799 y 1803, asociado, anexo a la Iglesia del Rosario, precisamente, la actual Iglesia del Rosario. Los oratorios de San Felipe Neri eran congregaciones de sacerdotes seculares, es decir, de sacerdotes que no estaban vinculados a una orden religiosa particular, pero que residían juntos y debían de seguir una especie de regla redactada por el propio San Felipe Neri, unas constituciones, se decía en la época, las cuales permitían sobre todo que se tratara de sacerdotes de una vida ejemplar. Ahora bien, en la primera solicitud en 1799 para que se le autorizara esta fundación, el padre Gómez Portugal incluyó la idea de que esos sacerdotes además se encargarían de una escuela. En realidad la idea no tuvo continuidad y antes bien a todo lo largo del procedimiento de fundación lo que encontramos son alusiones a la función que desempeñarían esos sacerdotes, pero como ejemplo de vida para los fieles de la parroquia de Lagos. Por eso es que uno puede preguntarse, pues esto se trata de una escuela de humildad o una escuela en el sentido moderno e ilustrado del término. Cabe decir, el proyecto no fructificó, porque se topó de frente con los ímpetus reformistas del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, quien vemos en este retrato que está en el Salón Cristo Rey de la actual iglesia parroquial de la Asunción de Lagos. El obispo Cabañas lo que señaló, le pareció muy bien la idea de fundar un oratorio, pero lo que no le pareció es que fuera en la iglesia del Rosario. Él más bien aprovechó para tratar de deshacerse de este otro instituto religioso, el convento de mercedarios, que él consideraba como inútil, porque era una comunidad muy pequeña que estaba dedicada sobre todo a recaudar limosnas. La bella paradoja es que los mercedarios sí que llegaron a abrir una escuela de primeras letras. Como sea, al final el padre Gómez Portugal prefirió desistirse de este intento en 1803 con tal de no meterse en problemas con los padres mercedarios. Pero esto ilustra muy bien que pues, su proyecto pues, también estaba un poco en la ambigüedad entre lo tradicional y lo más reciente, lo más propiamente perteneciente al movimiento ilustrado, hubiera podido ser efectivamente la fundación de una escuela, pero pues no llegó a ver la luz. En fin, Gómez Portugal además encabezó la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio desde 1789 hasta un poco antes de su muerte, hasta 1814. Ilustró el tema con esta pira, esto es, este mueble, desarmable por cierto,
que se conserva en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Toluca, es uno de los raros ejemplares que se han conservado de una pira funeraria. Se solían decorar, podemos ver en la imagen, con alusiones, alegorías al tema de la muerte, de la buena muerte cristiana, evidentemente, y solían alumbrarse con una buena cantidad de luces, con cera abundante, cera labrada, es decir, cirios y velas. ¿Quién financiaba todo esto? Pues las cofradías de las benditas ánimas, que era una obligación ordenada desde el siglo XVII para todo el mundo católico. Todas las parroquias del mundo católico debían de tener una cofradía de las benditas ánimas, precisamente para el culto del 2 de noviembre, el culto de la fiesta de los fieles difuntos. En la cofradía de Lagos, precisamente a eso se dedicaba. Pero, pues las cofradías en esta época solían ser un objeto de reformas, es decir, así como los obispos y también las autoridades monárquicas comenzaron a criticar a las cofradías en la segunda mitad del siglo XVIII por varios motivos, pero entre ellos por un gasto excesivo, por dedicarse a gastos superfluos, se decía en la época, por el exceso en esos gastos. La de Ánimas de Lagos tuvo la particularidad de empezar a tener mayordomos sacerdotes, de ir disminuyendo el ingreso de hermanos seglares y sin embargo de seguir atendiendo algo que se estimaba de beneficio público, porque finalmente se estimaba que todos los fieles católicos tal vez no podrían llegar directamente al cielo, pero no se iban a terminar condenando justo porque han sido buenos católicos, así que pasarían seguramente por esa condición, la de ánimas del purgatorio. Por lo cual, pues, este tipo de cofradía era considerada de beneficio público, repito. Ahora bien, el padre Gómez Portugal se queda prácticamente solo al frente de la cofradía y disminuye las otras prácticas religiosas que tradicionalmente había tenido ella en beneficio del aumento del gasto en cera. Cierto es que evidentemente cayó en déficit por lo caro de la cera, pero pues el padre Gómez Portugal siempre estuvo dispuesto a donar, entre comillas, el adeudo en beneficio de la propia cofradía, cosa que se le agradeció en las distintas ocasiones en que se le revisaron las cuentas por parte de la autoridad diocesana. Pero entonces, cada vez más, uno no podría dejar de preguntarse qué tan público era en realidad la cofradía, qué tanta atención realmente tenía por parte de la sociedad de la parroquia, si no era más bien una obra pía particular de este sacerdote y de los que luego serían sus sucesores. En fin, pues, tales fueron los principales proyectos que animaron la vida del padre Gómez Portugal, los motivos por los que fue considerado un bienhechor insigne, y, como podemos advertir, se trata de temas que están pues, completamente distantes de las preocupaciones de nuestros días. Uno cabría preguntarse, desde luego, qué tanto es realmente indispensable seguirlo recordando. Por lo, por lo mientras, porque eso es finalmente decisión del público de Lagos de Moreno en su conjunto, termino este video agradeciendo por las imágenes a Gil Riete, que hizo la fotografía del retrato del obispo Cabañas, y Simona Villalobos, que hizo las fotografías de los relicarios y de la iglesia del Rosario. Muchas gracias.